Bien, vamos a hablar en este día de un tema importante que está relacionado con los seguidores de Cristo. Este tema es tan importante porque a veces tiende a confundirnos, tiende a mantenernos un poquito alejados, tiende a veces a hacernos pensar de cierta manera. Y espero que este mensaje pueda servirles a ustedes de repente para aclarar algunas dudas o simplemente para que ustedes tengan un mejor conocimiento de algunas situaciones. El título de este mensaje es Los tres niveles de un seguidor de Cristo. Me interesa bastante hablar de este tema porque a veces nosotros como seguidores de Cristo vamos a la iglesia y pues tenemos ciertas dificultades, ya sea con las personas que sirven en la iglesia, con el pastor, etcétera. Entonces voy a empezar con el primer nivel, y este primer nivel tiene que ver con lo primero que nosotros vemos cuando vamos a una iglesia. Normalmente cuando nosotros no hemos aceptado a Cristo, pero tenemos la intención de acercarnos a Dios, nosotros asistimos a la iglesia porque obviamente sabemos que en la iglesia están los representantes de Dios, o al menos así lo pensamos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos acercamos a la iglesia y en la primera persona que ponemos nuestra mirada es en el pastor. Ese es el nivel número uno. Nosotros ponemos nuestra mirada en el pastor porque aunque nosotros no creamos, aunque nosotros no entendamos lo que es el evangelio, nosotros vemos al pastor como el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces a nosotros nos interesa ir a escuchar a ese pastor, nos interesa escuchar al pastor, que cómo predica, cómo habla, y de repente que se acerque a nosotros. En ese primer nivel nosotros ponemos nuestra mirada en el pastor. Si nosotros nos quedamos en la iglesia y empezamos a tener relación con el pastor, a veces nosotros idealizamos al pastor. Creo que la mayoría de veces sucede. Idealizamos al pastor porque tenemos una creencia de que el pastor no comete errores, de que el pastor no tiene debilidades, de que el pastor es perfecto. Entonces eso nos causa a nosotros una idealización, ¿verdad? Que es algo parecido a cuando nosotros nos enamoramos de una pareja, de nuestra novia, tenemos una relación con una persona y nosotros nos enamoramos. Entonces al principio es como un proceso de enamoramiento donde nosotros no vemos defectos, no vemos ningún problema, prácticamente vemos solo virtudes. Es algo parecido a lo que pasa en este primer nivel cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el pastor. Generalmente, cuando nosotros vamos avanzando, poco a poco nos vamos dando cuenta que idealizar al pastor, aunque es algo inevitable, pues es algo que va causando ciertas dificultades, porque nosotros nos vamos dando cuenta de que el pastor no era perfecto, de que el pastor comete errores, de que el pastor tiene debilidades, a veces tiene traumas, como todos. Entonces empezamos a tener un conflicto, de repente un conflicto digámoslo así, de intereses, es decir, yo pienso de una manera, el pastor piensa de la otra, y empezamos a tener dificultades, ¿verdad? Y a veces esas dificultades orientan a las personas a que se vayan y busquen otra iglesia, ¿verdad? Que no es un acto recomendable dejar la iglesia por una dificultad que se haya tenido con el pastor. Entonces no es conveniente. Ahora vemos muchas iglesias divididas por esa razón y es complicado porque apenas es el primer nivel. Ok, entonces después llegamos al segundo nivel. Ese segundo nivel es cuando ya no nos relacionamos solo con el pastor, sino que nos relacionamos con la congregación, con cada una de las personas, servidores, de repente el grupo de alabanzas, los maestros. Entonces nos empezamos a relacionar con todos los miembros de la iglesia. En ese segundo nivel nosotros logramos comunión con las demás personas. Esa comunión nos resulta a nosotros agradable, y a veces nos sucede lo mismo del enamoramiento también, que empezamos a idealizar a los hermanos en Cristo. Comenzamos a pensar de que
quizás todos tengamos la misma mentalidad de que a veces de que los hermanos en Cristo también son perfectos, y poco a poco nos vamos saliendo de esa idea de perfección y nos vamos dando cuenta de que en realidad somos seres inestables, somos seres débiles, que necesitamos ayuda, que necesitamos apoyo. Y al final eso también nos va causando un montón de dudas. ¿Estoy en el lugar correcto? Tanto el primer nivel como el segundo nivel nos van causando ese tipo de dudas. ¿Estoy en el lugar correcto? Y déjame decirte algo. A cualquier iglesia que te vayas, en cualquier lugar donde estés, vas a encontrar gente con problemas, gente con debilidades, gente con errores. Y eso es la normalidad del mundo. Todos nosotros tenemos errores. Y en este segundo nivel el problema es que estamos relacionados con más gente, ¿verdad? Y en vez de ayudarnos eso para que nosotros nos demos cuenta de que todos tenemos errores y que en realidad no hay nadie perfecto, a veces tomamos la decisión de irnos de la iglesia o decir me voy y no vuelvo. Y algunos toman la decisión de cambiarse de iglesia y otros no, otros simplemente dejan de ir a la iglesia. Entonces, en cualquiera de las dos circunstancias, en el primer y el segundo nivel, es una decisión incorrecta dejar la iglesia por errores del pastor, por debilidades de los hermanos en Cristo, de la congregación. Porque yo también soy una persona que comete errores, entonces no puedo tomar la decisión de irme de un lugar porque cometen errores, porque sería como dar a entender de que yo soy perfecto. Y en este mundo nadie es perfecto. Y eso nos lleva al tercer nivel. El tercer nivel, que es importante y que es el más importante y que es al nivel que todo cristiano debería de llegar, es a ese momento cuando ya dejas de poner la mirada en el pastor, dejas de poner la mirada en la congregación, en los hermanos en Cristo, y pones tu mirada totalmente en Dios. Cuando comienzas a confiar en Dios plenamente. Y ese tercer nivel es el que todo cristiano debería de llegar. ¿Por qué? Porque nosotros como seguidores de Cristo tenemos que estar 100% adheridos a Dios. Debemos confiar 100% en la bendición de Dios, en su fidelidad, en su poder. Entonces tenemos que dejar a un lado el nivel 1, que es poner nuestra mirada en el pastor, el nivel 2, que es poner la mirada en la congregación, en los hermanos en Cristo. Y aunque obviamente es importante tener un pastor, es importante tener comunión con los hermanos, pero es más importante una relación directa con Dios. Y mira que en realidad al principio, ¿qué es lo que te sucede, por ejemplo, con el pastor? Normalmente lo que te sucede es que necesitas un intermediario. Es decir, cuando tú no eres cristiano, cuando no eres seguidor de Cristo, tú necesitas al pastor porque el pastor te está sirviendo de intermediario. De intermediario entre tú y Dios. Y después hasta los mismos hermanos en Cristo, la congregación, te sirven de intermediarios. Y eso te ayuda, te sirve, te funciona y no es algo malo. Pero lo correcto y lo ideal, o no lo correcto, sino lo ideal, es que confíes plenamente en Dios. Y en ese tercer nivel tú te depositas. Tienes un problema, ¿a quién corres? Hacia Dios. Tienes una dificultad, ¿quién te ayuda? Dios. Tienes una deuda, ¿a quién oras? A Dios. De repente te despiden del trabajo, ¿a quién acudes? A Dios. Entonces, tienes una relación tan cercana con Dios que en el primero que piensas cuando te sucede algo es en Dios. No piensas en el pastor, no piensas en los hermanos, aunque pueden ayudarte, ya sea orando o realizando alguna acción a favor tuyo. No estoy diciendo que no lo van a hacer o que esté mal. Pero nosotros deberíamos de correr hacia el Señor. Porque, fíjate, cuando Jesús estuvo en la tierra, a los discípulos les sucedió lo mismo con Jesús. Ellos empezaron a idealizar a Jesús, pero ¿qué es lo que sucede? Que Jesús sí es perfecto. Entonces, la idealización que tenían ellos sí era correcta. ¿Por qué era correcta? Porque Jesús no cometía error, Jesús no cometía pecado.
y era un ser perfecto, era Dios en la tierra. Entonces a los discípulos les sucedió eso y probablemente también a los discípulos les sucedió que al relacionarse entre ellos tuvieron un montón de dificultades, pero ninguno de los discípulos se apartó. Incluso Judas permaneció ahí hasta el momento en el que tuvo que dejar de ser de los 12 discípulos. Sin embargo, permaneció ahí antes de irse, ¿verdad? Entonces, a ellos también les pudo haber sucedido lo que es el nivel 1, confianza en el pastor. Número 2, confianza en la comunión. La diferencia es que la confianza que ellos tenían en su pastor, pues era Jesús, era Dios en la tierra. Entonces lo que ellos les sucedía era lo que yo te estoy platicando ahora. La confianza al 100% en Dios.